Hola a todas y a todos, les quiero dar la bienvenida a esta nueva edición de Magazine Legal, en que vamos a hablar de tecnología con nuestros panelistas habituales en este programa. Nuevamente estoy acá junto con Jimena Rojas Procer, una de nuestras panelistas. Bienvenida, Jimena. Muchas gracias. Y con Juan Pablo González. Juan Pablo, muchas gracias también por estar acá Muchas gracias por la invitación. en la casa de ustedes, más bien. Ya, así, una bienvenida, un formalismo. Pero el día de hoy vamos a hablar del proyecto de ley de inteligencia artificial. Y en el proyecto de ley de inteligencia artificial, tanto Jimena como Juan Pablo decidieron traer a un destacado experto también en materias tecnológicas. Así que el día de hoy tenemos con nosotros, ya lo pueden ver ustedes, a don Carlos Reuser. Después me dirá Carlos si lo pronuncié bien su apellido. Bueno, Carlos es abogado de la Universidad de Chile, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, académico de la Universidad Alberto Hurtado y también presidente del Instituto Chileno de Derecho y Tecnología. Muchas gracias, Carlos, por aceptar esta invitación. Muchas gracias por tenerte acá. Bueno, muchas gracias por la invitación, no solo por el hecho de invitarme a hablar con ustedes, sino que porque Estado Diario esencialmente publica cualquier barbaridad que le mando. Y muchas gracias. Muchas gracias. Pero son barbaridades muy leídas, eso puedo decir. Vale. No, generalmente tus columnas tienen una muy buena recepción, así que también un encanto de poder tenerte aquí el día de hoy, invitado por Jimena, por Juan Pablo. Bueno, y hoy día yo vengo a ser más bien de chaperón. Aquí los expertos quiero que escucharlo hablar de qué viene más bien con este proyecto de ley. Jimena, bueno, Bueno, yo creo que Carlos además no tiene que pensar que esta invitación es así nomás. Estamos en Halloween y queremos producir miedo. Entonces, Carlos, ¿has seguido el proyecto de ley de inteligencia artificial? ¿Y qué piensas al respecto? A ver, es muy apropiado hablar del proyecto de ley de inteligencia artificial en Halloween, porque si hablamos de proyectos de ley del terror, yo solo recuerdo uno anterior más terrorífico que ese, que es el de la ley de delincuencia criminal, perdón, de ciberdelito. Esa fue más horrorosa que esta, pero por poco, ¿ya? te Em, ranquea. Sí, Estamos cerca, estamos en el cerca. ranking va esa. En el fondo, podemos decirlo con forma graciosa, no, hay proyectos de ley terribles y espantosos, sí, pero el problema es un problema país, en el sentido de cuánto tiempo más se va a demorar el Congreso en arreglar lo que le manda. ¿Ya? Y el proyecto de ley de delito informático, que tenía que salir muy rápido, no salió muy rápido. En realidad había una especie como de instrucciones que nos daba el convenio para la ciberdelincuencia. Usted, país, haga esto. ¿Qué hicimos como país? Todo lo contrario. Entonces, para corregir eso, hubo que demorar mucho tiempo, mucha gente, mucha energía. Y creo que algo parecido nos va a pasar con el proyecto de ley sobre inteligencia artificial. Dado que preguntas qué problemas tiene hartos problemas. Em, Básicamente lo que hicieron fue copiar la normativa europea, pero sin copiar las excepciones establecidas en la normativa europea. ¿Qué otras desgracias le han ocurrido? Eh, Declara que en realidad, mira, aquí vamos a fortalecer mucho el componente ético. Eso no se traduce en nada. ¿Ya? Es una declaración que se repite majaderamente a lo largo del proyecto, pero no es que haya ningún acercamiento, ninguna expresión concreta de ese aparente enfoque ético, ni cómo se aplican estos principios y cuáles son las consecuencias de su infracción. En cuanto a los mecanismos de fiscalización, dijeron, mira, vamos a hacer un maravilloso proyecto de ley sobre inteligencia artificial y ahora vamos a decirle que el que se va a dedicar a fiscalizar las materias relativas a inteligencia artificial va a ser la no existente Agencia de Protección de Datos Personales, a la cual no le hemos dado personal ni presupuesto para hacerse cargo de esta ley. Eh, ¿Qué más dijimos en la ley? Vamos a crear sandbox, porque todo el mundo está muy de moda los sandbox, es decir, un entorno cerrado en el cual vamos a poder realizar ciertas operaciones seguras a los efectos de aminorar los riesgos, experimentar, etcétera, etcétera. ¿Y qué vamos a hacer para que eso ocurra? Pues vamos a decirle que los organismos de la administración del Estado pueden crear sandbox y cualquier cosa mala que ocurra es de responsabilidad de ellos. Lo que es un incentivo feroz para nunca hacer sandbox. Es decir, pues, si yo fuera fiscal de un organismo público, lo primero que diría, sabe, no me vengan con ninguna iniciativa sobre sandbox, porque cualquier cosa que ocurra va a ser responsabilidad última, va a ser la nuestra. Eh, También trae una cápite este proyecto de ley sobre, mira, nos preocupa las pequeñas y medianas empresas y cómo ellas se desarrollan y adoptan tecnología de inteligencia artificial. ¿Y qué vamos a hacer en concreta por ellas? Nada. ¿Ya? Declaraciones de buenas intenciones. No hay un marco claro y accesible para la innovación.
dice, mira, se les va a dar un acceso prioritario, se tomarán medidas para darle un acceso prioritario, no te dicen quién, digamos. Se van a generar iniciativas de sensibilización en las empresas, no tampoco explica en qué van a consistir, y vamos a fomentar la participación de representantes de las empresas. Conceptos vacíos que no se traducen en absolutamente nada concreto. Pero en realidad esta como historia de falsedad de la ley de delitos, perdón, la ley de inteligencia artificial empieza en el artículo primero que te dice: la presente ley tiene por objeto promover la creación, desarrollo, innovación e implementación de sistemas de inteligencia artificial al servicio del ser humano. Pero eso no es cierto. Es decir, si tú miras, hace un corte esquemático de la ley, te das cuenta que dice, mire, tiene declaración de las intenciones, tiene unas definiciones, establece el grueso, son riesgos, luego el palo que te van a pegar si infringes esos riesgos, régimen de sanciones, en definitiva, y se acabó, fin, no hay más. Así que, por así decirlo, y en síntesis, el proyecto de ley sobre inteligencia artificial tiene mucho que arreglarse en el camino. ¿Ya? Así que ni siquiera creo que salga en este gobierno. Y si ya pasa para el próximo, pues eso no va a salir nunca. Ahí, tomando un poquito, Carlos, ya que nos comentabas un poquito de este afán de tomar la normativa europea como referencia y que en este copy que se hizo, o básicamente tomar grandes elementos de la normativa europea, tú comentabas el tema de las excepciones que no están contenidas en este proyecto de ley, y también a lo mejor sobre eso contarnos desde esas excepciones que faltan en el proyecto de ley, también cuál es tu punto desde tu perspectiva crítico para efectos de hacer una mejora sustancial a lo que se presentó. Ok. Las mejoras sustanciales un poco se desprenden de todo lo que he dicho. Sin embargo, tomando el punto central de tu pregunta, solo me voy a referir a un ejemplo de cosas que quedaron mal y que es imperioso arreglar en el proyecto de ley. Si en Chile ocurriera eventualmente, ustedes saben que esto no ocurre nunca, algún tipo de catástrofe, y necesitáramos inteligencia artificial para buscar sobrevivientes, entonces el que lo hiciera infringiría la ley y se acarrearía, digamos, las sanciones más altas, porque usaría un tipo de riesgo de tecnología que constituye un riesgo inaceptable. Buscar gente perdida en medio de una desgracia, pues, sobreviviente, es una operación de riesgo inaceptable de acuerdo a los términos de la ley. Por eso te decía, hay excepciones contempladas en la ley de inteligencia, perdón, en la Directiva de Inteligencia Artificial en Europa, que hacen referencias a normas de protección de datos. Y acá copiamos, por así decirlo, como decían profesores antiguos, a dos manos. Copiamos los esquemas generales y se nos olvidaron las excepciones. Así, en síntesis, eso es lo que podría decir al respecto. Bueno, como a mí sí me importa seguir produciendo temor, Carlos, yo te quisiera preguntar, ¿cómo ves tú? Porque en esta ley que trata además de engancharse con la autoridad de control como la Agencia de Protección de Datos Personales, que se puede ejercer, por ejemplo, el derecho de supresión en inteligencia artificial. ¿Y qué pasa con la superinteligencia artificial a la que le tenemos tanto miedo, además? A ver, sobre cómo ejercemos el derecho de supresión. Pues, en principio lo tenemos bastante difícil, porque en realidad en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial se supone que debiéramos construir un marco adecuado para ello, pero si no lo aterrizas en un ejemplo más concreto, es como difícil. Las posibilidades que abre la inteligencia artificial generativa, la que tenemos actualmente, son como muy amplias, así con cómo solucionar un caso concreto. Yo preferiría aterrizarlo en una cuestión concreta. Y es lo mismo que digo respecto de la superinteligencia. El tema de la superinteligencia es un tema, en realidad, de ciencia ficción casi pura en este momento. Yo recuerdo un libro que leí hace muchos años, hace como 30 años atrás, que se llamaba Llegada a Easterwine, autobiografía de una máquina quitisteca. La máquina quitisteca era capaz de absorber conocimientos y se iba mejorando a sí mismo, y tenía potencia sobrehumana, y tenía velocidades de procesamiento increíble, y creaba las próximas versiones de sí misma, las construía ella misma, y además construía extensiones móviles de sí misma. Construía peces artificiales, pulpos artificiales, aves artificiales, para ir
absorbiendo más conocimiento que todo el conocimiento humano posible, que es el tema de fondo de la superinteligencia. En realidad no llegó a la superinteligencia hasta que no adquirió algo muy particular en la ficción del libro, digamos, que es sentido del humor. ¿Ya? Así que se permitía hacer ciertas bromas y chistes a sus creadores, a los cuales superaba ampliamente, pero lo que nos lleva un poco al tema de fondo de la superinteligencia, que el tema de fondo de la superinteligencia es cómo hacemos que las superinteligencias, que todavía son ciencia ficción, nunca pierdan el sentido u orientación humano que se le quieren dar a las tecnologías. ¿Ya? Y claro, pero repito, está muy bien todavía para un libro de ciencia ficción y todavía hay que avanzar bastante por el camino para llegar a la superinteligencia. Súper. Ahí, Carlos, tomando un poquito también a propósito de uno de los comentarios que hiciste sobre la facultad de fiscalización que tiene este proyecto de ley, que le da a la no todavía vigente Agencia de Protección de Datos Personales. Ya estamos en la última etapa de la tramitación legislativa, particularmente de este proyecto que muchos esperamos con ansia. Me gustaría preguntarte un poquito a propósito de los marcos donde se usan datos personales en contexto del uso de inteligencia artificial. ¿Se nos puedes comentar un poquito desde tu perspectiva cómo este proyecto de ley apoya esos marcos, apoya eventualmente o no apoya eventualmente a esos análisis? Y también un poco lo que mencionaba Jimena, el tema relacionado con el ejercicio de los derechos, considerando que una gran cantidad de posibles datos personales van a ser utilizados para entrenar a estos sistemas de inteligencia artificial. Ok, al respecto yo diría que en realidad todavía no lo hemos hecho bien. Vuelvo sobre que el proyecto de ley no está bien afinado. Hay un comentario, una observación que ya hice y que es el centro de lo que te quiero responder, que es el siguiente. Hicimos un proyecto de ley sobre inteligencia artificial. Acto seguido dijimos, ¿saben? En realidad yo no me voy a ocupar de lo que es la inteligencia artificial, sino que para eso está la Agencia de Protección de Datos, ¿ya? Y la Agencia de Protección de Datos, a la cual no le hemos dado ni presupuesto, ni herramienta, ni nada alguno, va a tener que ocuparse de velar por el ejercicio de los derechos en el ámbito de la inteligencia artificial. Lo que significa que o dictamos una ley complementaria o esto no va a funcionar definitivamente. En el fondo tenemos que decir, ¿sabe? Ok, ya, usted agencia de protección de datos va a tener que tener un montón de gente especializada y específicamente en inteligencia artificial. Aquí tiene usted la glosa presupuestaria dedicada a esta finalidad, dedíquese usted a apoyar esta ley. Lo que me lleva a un punto más interesante todavía. El proyecto de ley establece como una gran cosa, mire, va a haber un consejo de expertos, un consejo técnico, atención, es un consejo técnico de expertos en inteligencia artificial que va a asesorar a la ministra y demás autoridades en todo lo que tiene que ver, incluso a lo que es protección de datos, en todo lo que tiene que ver con el uso o aplicación de inteligencia artificial. En este caso, la ministra de Ciencia y Tecnología. Sí. Sí. Ya. A esos expertos, muy reputados y muy conocidos en su ámbito, les vamos a pagar 0 pesos. Porque aquí en Chile el conocimiento especializado no vale. Si fuera cargo de designación política, tal vez a lo mejor sí le pagaríamos, porque creemos que su conocimiento sí vale, pero como es conocimiento especializado, técnico y profesional, entonces no le damos ni un peso. Eso es indecente. Por punto de partida, eso es indecente. Si necesitas gente especializada, pues le pagas a esa gente especializada lo que vale ella. Si no, se nos va a producir ciertas perversiones que ya son fáciles de prever. Es decir, gente que recibe remuneraciones por otra parte y que representa determinados grupos de interés, se nos van a ir a instalar a los consejos asesores técnicos sobre inteligencia artificial y sobre lo que haga falta. O, dado que no pagamos nada, vamos a decir, ¿sabe? Vamos a prescindir de sus conocimientos técnicos y derechamente vamos a y el diputado tanto que se quedó sin sueldo, digamos, podríamos instalarlo aquí, total, él tiene tiempo y se nos va a producir una perversión absoluta de todo el sistema. Que ha pasado en otros consejos también. O a lo mejor distintos temas. A lo mejor estoy hablando mal, a lo mejor, qué sé yo, hay gente, hay profesores de la Universidad de San Sebastián que pueden permitirse ir a este tipo de actividades por amor al arte, digamos. Por poner un ejemplo. Por poner un ejemplo, Sí, digamos, por poner un ejemplo. Exacto. Oye, yo tengo me cabe una duda de lo que han estado conversando. Bueno, muchas dudas. De partida, por qué
no sé, por qué regular o buscar regulaciones también en cosas que quizás todavía no aprendemos de errores del pasado. Sí, el ejemplo que decías tú, Carlos, por ejemplo, de esto aquí no hay recursos de por medio. Hace muy poco la gente del Ministerio Público reclamaba, o más bien los fiscales reclamaban así. Nos dieron la ley de datos, la nueva ley de delito económico, y el presupuesto ¿Por qué? es cero. O sea, si ahora quieren si antes nos demorábamos en ver una causa 6 meses, no esperen que nos demoremos menos después de esto, y con no sé cuántos, más de 50, 100 nuevos delitos, etcétera. Así que me llama la atención de que no aprendamos de errores muy recientes. Cuando partiste leyendo el primer artículo de ley, a mí una pregunta que le hago más bien a los tres, me llama la atención que es una ley que, en vez de decir desde un comienzo que lo que intento es regular algo que todavía está en desarrollo, lo que intento más bien es propender al uso más bien de la inteligencia artificial, o impulsarla, etcétera. Impulsar algo que todavía estamos conociendo en ciertas partes, en vez de una labor más bien desde el primer artículo, más allá que sea una ley, de regular cómo se utiliza y cuáles son sus límites. No sé, ahí me causa un poco de dicotomía de que parta así, siendo que lo que esperaría yo como ciudadano, no experto como ustedes, era más bien esto debería poner los parámetros como para que esta industria se desarrolle, pero bajo ciertos parámetros. Muy bien. O sea, yo creo que cuando de partida una ley pretende promover una determinada tecnología, lo que tiene que hacer es efectivamente utilizar instrumentos de promociones, como fomento, que ciertas unidades se dediquen al estudio, el impacto, y después, en definitiva, ir regulando las reglas que voy a determinar para ese uso. Y finalmente, cuando yo tengo un cierto grado de madurez, establecer, digamos, un régimen normativo más fuerte, con un régimen infraccional, etcétera. Puede ser un poco antiguo el ejemplo, pero me acuerdo que con Lorena Donoso estábamos en Subtel y decíamos, ¿qué hacemos con Internet? No conocíamos nada de Internet. Internet partió en Chile en 1985 entre un correo electrónico entre la Facultad de Matemáticas y la Facultad de Ingeniería, creo que era, no sé, pero fue en Pochef. Decíamos, bueno, ¿qué hacemos? Y tomamos la decisión como equipo de trabajo de decir, oigan, démosle las cargas regulatorias más bajas. El problema en ese momento era disciplinar el monopolio de la telefonía fija. Le dimos cargas regulatorias muy bajas, estimándolo a través de simples interpretaciones de la autoridad sectorial, que era un servicio complementario al servicio público telefónico. Los más viejitos se acordarán, digamos, bueno, yo estoy en ese grupo, que al principio de Internet iba por la línea telefónica, en el dial-up. Y bueno, y la verdad es que fue la mejor decisión, esperar el desarrollo hasta que ya recién, imagínense, años después, 27 años después, sale ahora esta ley de Internet como servicio público, que también tiene harta, pero no en materia de este programa, digamos, hartos errores y hartas cosas que corregir. Sí, ahí si puedo complementar antes de dar la palabra a Carlos, yo creo que es súper importante ver la discusión que está pasando al día de hoy en Europa con la implementación de la Directiva Europea de Inteligencia Artificial, que es una directiva que responde mucho a la realidad europea en cuanto a los riesgos que se tratan de mitigar, que creo que esa discusión no se ha generado acá. Y creo que es súper importante primero definir si esos riesgos que se están contenidos en el proyecto de ley, como mencionaba Carlos, son riesgos que representan lo que es la realidad particularmente de nosotros. Y lo otro también, entender que es una tecnología que todavía está en un desarrollo bastante incipiente, sobre todo a nivel nacional, donde este riesgo de regularlo quizás no se logra el objetivo final, que es promover el desarrollo de una industria. Y creo que en ese sentido hay cosas que son necesarias ya tener implementadas para ver eventualmente los niveles de madurez, donde los temas relacionados con protección de datos personales es un must. Entonces, creo que promover una regulación de este tipo sin tener una cultura a nivel país de lo que se espera, que también tenemos muchas expectativas con la Agencia de Protección de Datos Personales, se genere, puede ser un poquito contraproducente para el objetivo que se plantea en el artículo primero. Y complementando, antes de darle la palabra a Carlos, sin haber implementado todavía ciberseguridad, es decir, sin tener una cultura de ciberseguridad, intentar regular inteligencia artificial me parece de verdad desquiciado. Yo entiendo la lógica
de intentar regular la inteligencia artificial, porque ya hay mucha literatura al respecto de cuando no regulas un tema cuando está empezando, después se te escapa y ya no puedes regularlo. Es un poco lo que pasó, o bastante lo que pasó con los teléfonos móviles, en que habían sospechas de que en realidad eran dañinos para la infancia, y alguien se dijo, pero habría que regularlo. No, por Dios, ¿cómo vas a regular eso? Digamos, una herramienta de apoyo porque va a servirles para mejorar su productividad académica, una herramienta educativa, se va a llevar... No, no pasó nada de eso. Ya Efecto contrario, efecto sí, contrario. efectivamente pasó todo lo contrario, ya en otros países como en Suecia, en que había dicho, no, no, los niños ya van a llevar computadoras desde el primer día y van a usar computadores para escribir y ya no más a mano. Ya retiraron todos los computadores. En todo lugar donde se puede se están prohibiendo los teléfonos móviles. Pero es súper difícil porque al fin y al cabo te van a decir, no, no, porque en realidad esto siempre ha sido de esta forma, se ha hecho desde así. Nunca hubo ninguna regulación. Así que yo entiendo en el fondo de por qué tenemos que regular inteligencia artificial de alguna medida. Porque el riesgo de que nos pasen cosas malas y no tengamos ya ninguna protección cuando se ocurra, ni la conciencia, ni se vea la necesidad. Porque los teléfonos móviles, por ejemplo, ya están, los niños de 3 4 años ya tienen, le pasan un teléfono móvil, así sea para un chupete digital, digamos. Y es una realidad y ya es como muy difícil de poder abordar. Es muy difícil retirar la caña una vez que ya la has lanzado, digamos. Perfecto. Disculpa, Sí, y ahí... solo quiero decir que está muy bien elegido el episodio para Halloween. Me siento con un poco de miedo ya. Sí, ahí simplemente quería agregar que, por ejemplo, en las últimas indicaciones presentadas se hace una mención directa al uso de los sistemas de inteligencia artificial, que yo creo que también va un poco, a lo mejor, en esto de tratar de regular una parte de lo que es el sistema, porque claro, el regularlo todo puede ser un poquito complejo, sin perjuicio de lo que tú ahí mencionabas, particularmente, Carlos. No sé, ahí, Jimena, si quieres preguntar algo. O sea, yo no veo que ni en el proyecto ni en las indicaciones hayan herramientas de fomento. Y de nuevo, o sea, y nos pasó con protección de datos, pasó con ciber. O sea, Chile no se está haciendo cargo de que copia Europa sin hacerse cargo de la realidad de las pymes, sin hacerse cargo de que tiene una realidad social, cultural totalmente distinta. Discrepo un poco. No creo que... Sí, sí, la realidad social y cultural es distinta. No, esa parte no voy a describir. Sin embargo, si consideramos en cuanto a las competencias humanas, si tenemos las capacidades humanas de tener inteligencia artificial, digamos, desarrollar inteligencia artificial, nuestra realidad no es tan diferente de la de Europa, en el sentido de que hay una escasez de capital humano asociado a esto y el problema es allá y también es acá y eso probablemente en Estados Unidos también debe ser similar, digamos. Ahí en el mundo hay un problema. Pero entonces uno echaría menos en este proyecto de ley que también tirara una línea sobre cómo generamos capital humano para Claro. cuestión absolutamente ausente, por supuesto. Es lo que te decía, no tiene ninguna herramienta de fomento. Sí. A mí me suena, mirando muy de afuera, también como, y un poco tomando, o sea, haciéndonos cargo también de lo que decía Carlos, como de entender la necesidad de por qué regularlo ahora, por qué regularlo. Esto de partir la ley, esto es más bien, en vez de partir diciendo quiero regular algo, yo encontraría algo súper sensato, quiero más bien empujar el uso, el desarrollo de la inteligencia artificial. También me da la impresión como que tiene mucho y también puede ser el error de por qué sacar un proyecto malo, por lo que escucho, de también de un tema de poner en agenda, mira, nosotros estamos empezando a regular, o sea, más bien, más que regular, nosotros, esto es una ley para que empecemos a utilizar la inteligencia artificial en todos estos aspectos, en el gobierno, en la gente. Es una ley como para verse cool. De alguna otra manera me suena un poco como a mostrar que somos uno de los primeros países en Latinoamérica que está viendo este tema. Pésimo que hizo por todo lo que ustedes me han contado, pero ahí tenéis tu titular, de alguna otra manera. Es que como que socialmente es fancy hablar de inteligencia artificial. De hecho, los directorios prefieren, lo hablábamos el otro día, prefieren hablar de inteligencia artificial que de ciberseguridad. Entonces, y no tengo los básicos de ciberseguridad, ya estoy hablando de implementar inteligencia artificial, con que aumento los riesgos, pero lo Al quintuplico, 1000%. digamos, al 1000%. Ahí tomando un poco también a propósito de eso y a propósito también lo que comentaba Carlos, de
de la importancia de establecer estas excepciones a los usos. Ahí no sé si nos gustaría de repente comentar tu punto de vista, porque, por ejemplo, ya hemos tenido casos a nivel europeo donde han habido usos de inteligencia artificial, particularmente con propósitos de vigilancia, a propósito de los Juegos, digamos, olímpicos recientemente, digamos, sucedido, donde se ve muy claro este balance entre mantener la seguridad, pero al mismo tiempo el derecho de quienes eventualmente estén siendo capturados sus datos biométricos para efectos de seguridad. Desde tu perspectiva ahí, Carlos, porque entendiendo finalmente que esto es un enfoque bastante más integral que simplemente lo que nos dice el proyecto de ley de regulación de inteligencia artificial, sino también otros regímenes normativos. ¿Qué cosas debiesen tomarse en cuenta en estos proyectos, particularmente sobre todo de vigilancia? Porque uno entiende que al final del día acá hay un balance en el que se trata de proteger un bien sobre otro y que a veces no necesariamente son del todo pacíficos. Uy. Ese es un tema. Bueno, ahí es el Halloween, ¿ven? Ahí. Ahí está el tema terrorífico en cuestión. A ver. La aspiración de controlarlo todo siempre está presente en muchos sectores de la sociedad, particularmente las compañías de seguro, por ejemplo, o las policías también, ¿ya? Eh, en Francia, la Comisión Nacional de Informática y Libertades autorizó el uso de dispositivos de vigilancia unidos a inteligencia artificial, entendiendo que era absolutamente temporal y también estableció un sistema de supervigilancia respecto de la misma. Pero en general persiste en Francia, y va a seguir persistiendo, una fuerte oposición política y social al uso de inteligencia artificial como un mecanismo de vigilancia de los ciudadanos. Y yo creo que deberíamos seguir nosotros en esa línea, es decir, no deberíamos salirnos tanto del sistema democrático, ni aun cuando la presión, no, la delincuencia no justifica cualquier tipo de medida de control, como el control de cada uno de los ciudadanos. A pesar de que siempre se recibe la presión esa de, ok, vemos a los ciudadanos cuando van por las calles y conservemos eso 2 años, 3 años, lo que haga falta, en forma indefinida. Y en general, también dado que hacemos las soluciones permanentes de Europa, el Tribunal de Justicia en la Unión Europea dice que es incompatible con el derecho fundamental a la protección de datos personales el establecer sistemas de vigilancia masiva mediante tecnologías biométricas, ¿ok? Y no creo que debiera ser distinto acá. Yo entiendo que hay problemas de seguridad pública, hay gente que es prófuga de la justicia, tenemos otro tipo de gente que en realidad esa gente ocurre en el día a día que hay gente perdida, se nos pierde gente, niños, adultos, gente con algún tipo de facultad mental perturbada y otros casos, y claro, el Estado debería salir a buscar dónde está su gente, digamos. Si está tan solícito para buscarla para que pague impuestos, también estará, digamos, debería ser igual solícita para buscar otro tipo de cuestiones. Y claro, pero eso no lo justifica todo. Afortunadamente, si vamos a conversar con los ingenieros, siempre hay mecanismos para anonimizar o pseudoanonimizar datos de tal forma de poder focalizar la búsqueda en determinado tipo de conductas que sí socialmente existe el consenso de que deben ser perseguidas. Pero eso andar buscándolo todo, no es admisible en un Estado social y democrático de derecho. Otra cosa que a la gente le preocupa mucho, hablando un poco ya de los derechos de los ciudadanos y probablemente ya enfocándonos en las preocupaciones más profundas de las personas sobre el uso de inteligencia artificial, tiene que ver con los deepfakes y esas técnicas similares. ¿Qué piensas tú de cómo podrían protegerse? Ojo que también ha sido realidad en un caso en algunos colegios. En varios Vamos a ver. colegios. Sí. Fake, captura de tu voz, técnicas básicamente de réplica de algún atributo usando inteligencia artificial. Claro, y que al final están basadas en la clásica delincuencia social. Total. A ver, hay mucho paño que cortar en temas de deepfake. Creo que lo expliqué en una clase hace como un mes atrás a estudiantes de periodismo de la Alberto Hurtado, en que teníamos en España había casi un pueblo completo que estaba siendo siendo interrogado porque los niños no encontraron nada mejor que tomar fotografías de sus compañeras de curso, menores de edad, y generar videos pornográficos con ellas, digamos, de esta forma. Como país, ¿qué deberíamos hacer? En realidad, incluso antes del proyecto de ley de inteligencia artificial o en paralelo, debimos al menos hacernos cargo de esta parte, porque hay muchas cosas que hacer. Primero, se puede tipificar en el sentido, mire, si el deepfake que usted genera
conlleva o injuria, suplantación de personas, fraude o manipulación, pues eso debería estar tipificado penalmente, digamos. También hay obligaciones. ¿Sabe si su plataforma o usted genera este tipo de contenido? Pues etiquételo, diga, mire, esto es una construcción artificial, digamos, esto es un contenido artificial. ¿Qué más nos queda? También se pudo reforzar la ley de protección de datos en materia de deepfake, digamos. También el Estado podría generar líneas de financiamiento, como política pública, digamos, generar líneas de financiamiento para el desarrollo de algoritmos anti-deepfake. Obligaciones también de verificación por las plataformas respecto de los contenidos que suben. En fin, también está la capacitación de funcionarios públicos, jueces y periodistas. Pero, por último, también se me ocurre que podrían auditarse, dentro de las auditorías de los modelos de inteligencia artificial, también debería este aspecto ser revisado, digamos. Hay múltiples herramientas que se pueden utilizar, jurídicas, no jurídicas, de incentivo de política pública, de promoción, de generación de conocimiento, que brillan por su ausencia en nuestra maravillosa proyecto de ley de inteligencia artificial. O sea, hay mucho paño que cortar en muchos sentidos. Yo no sé si una línea editorial de Estado Diario, pero a nosotros nos gusta, por eso me gustan las columnas de Carlos, la gente que dice las cosas bien directamente. Tenemos harto ejemplo de columnistas que nos gustan también por eso. A pesar de que hay gente que tiene la dermis más delgada y no le gusta. Nosotros no somos de eso. Más bien. No, sí, me toca conocerlos, eso. Muy de cerca. Supongo que te toca conocerlo Nos en los gusta provocar, comentarios. nos gusta provocar. Sí, No sí. es solo Halloween. No, es importante. Y quizás por eso está muy bien elegido también a Carlos como invitado el día de hoy. Y a mí me queda una última pregunta a mí, más bien para que ustedes también puedan hacer alguna conclusión. Suena que es una mala idea más bien el proyecto de ley, sobre todo teniendo otros desafíos en el mismo tema de tecnologías que vienen por delante. O sea, una de las cosas que nombraron acá fue la agencia de datos personales y la agencia de ciberseguridad. Hay un montón de otros desafíos que quizá debiésemos abocarnos más bien a ir cerrando eso para abrir otras nuevas aristas. No sé cómo lo ven ustedes también. Yo lo veo de la misma manera, o sea, yo creo que primero hay que implementar ciberseguridad, hemos puesto harto esfuerzo en eso. Para las organizaciones es higiénico antes de pensar en inteligencia artificial, tenerlos desde ciberseguridad. Después hay que ver cómo funciona esta agencia de protección de datos, esta agencia que ya vemos que tiene un presupuesto bastante miserable, con bastante pocos funcionarios, a los que les dotamos de un montón de obligaciones y con unos desafíos de fiscalización enormes. Y yo creo que recién después de eso podemos empezar a hablar de inteligencia artificial, es mi impresión. Yo tengo la impresión de que en realidad no coincido contigo. Yo creo que fue una muy buena idea regular inteligencia artificial o generar un proyecto de ley de regulación de inteligencia artificial. Lo que pasa es que la ejecución fue lamentable, digamos. Ese es el tema. No es la idea el problema es la ejecución. Y tengo la sospecha que el que escribió la presente ley tiene por objeto promover la creación, desarrollo, innovación e implementación del sistema de inteligencia artificial, no es el que escribió el resto del articulado, digamos. Algo le pasó. El memo venía eso. Algo pasó, pero parece que le mutilaron el resto del proyecto porque desapareció. Esa es, en términos generales, mi impresión, digo. Mi opinión es que creo que, bueno, este año hemos estado frente a mucha regulación que estamos esperando que salga. La ley de ciberseguridad, estamos esperando que entre en vigencia, la ley de protección de datos personales. Y la verdad es que las organizaciones público y privado creo que están con un entorno en el que tienen que implementar harta cosa. Que la verdad creo que, ojo, que ahí tomo un punto que menciona Carlos recientemente. Creo que el establecer algunos usos y algunos elementos de la inteligencia artificial y transformarlo dentro de un proyecto en el que regule esos aspectos puede ser una intención valorada, si es ejecutada correctamente. Pero creo que el tomar una regulación europea sin eventualmente generar una discusión interna desde lo que es la realidad latinoamericana,
Me parece que nos genera estos efectos donde vemos que eventualmente hay una situación que es totalmente ajena a la realidad que estamos viviendo al día de hoy, en el que particularmente en Chile tenemos que todavía ver todo el proceso de implementación. Y ojo, la implementación de ambas leyes no va a ser fácil, va a ser un esfuerzo tanto económico, de tiempo y también de gente capacitada para poder implementarla. Entonces, creo que tendríamos que vivir esa etapa que Europa ya la vivió, ya está en un proceso eventualmente de ver qué cosas se pueden mejorar para eventualmente ver también de qué forma se puede adoptar una aproximación a la inteligencia artificial en alguna de sus aristas para ver eventualmente qué es lo que se quiere regular. ¿Algunas otras palabras más bien de conclusión? Dado que este es un magazine legal, yo creo que debieran ponerle atención, mucha atención a un tema nuevo. Apareció hoy día en una columna del Mercurio. No tiene que ver con tecnologías y derechos, sino que tiene que ver con los fundamentos mismos del funcionamiento del sistema jurídico chileno. La profesora doctora Claudia Castelletti Font revisó las notas del proyecto que escribió Andrés Bello de Código Civil. Y lo que dice el proyecto de ley, el proyecto de código, es diferente de lo que se transcribió. Cambiaron palabras. Casi. Y se dio que hay cuestiones actuales como la incapacidad. A ver, no solo que cambiaron palabras, sino que omitieron después la fundamentación de por qué tenía que ser así. Por ejemplo, el régimen actual de incapacidad de la mujer casada no es así como lo ideó Andrés Bello, sino que en la transcripción algo de eso pasó. Y ya se está trabajando en presentar a público lo que realmente decía el Código Civil de Andrés Bello. Wow. Y es una cuestión muy interesante para las futuras semanas, digo yo. Interesante, ¿eh? Interesante. Y solo a modo de spoiler, lo que decía Andrés Bello era más progresista, por decirlo de alguna manera, de lo que terminó. Bastante más progresista. Digamos, estuve conversando con la profesora Castelletti hoy día de la mañana y dice que sospecha del señor Amunátegui. El señor Amunátegui, en las transcripciones que hizo, fue cambiando palabritas. A su conveniencia. Bajo su propio esquema mental. Y lo grave es que en realidad las notas de Andrés Bello siempre estuvieron disponibles ahí. Pero en 160 años ningún civilista chileno fue a consultar la fuente, sino que fueron a consultar a los que hablaron de Andrés Bello y no a Andrés Bello en sí. Y eso podría suponer una transformación bastante radical de cómo entendemos el Código Civil y cómo debimos haberlo entendido. O incluso como privado. entendimos a Andrés Bello. Efectivamente. Puede que no haya sido el señor que nos presentaron en clases de Derecho Civil. Uno. Muy, muy, muy interesante. Bueno, tenemos mucho, yo llevo muchos ítems aprendidos también el día de hoy en esta conversación. Le agradecemos a Carlos también. Muchas gracias, Carlos, por aceptar la invitación el día de hoy. Sobre todo acompañado acá por Jimena y Juan Pablo. Y bueno, y nuestros panelistas también nos estaremos viendo el próximo mes para tocar otro tema. Todavía no lo sabemos, para serles súper honesto. Lo estaremos preparando también la pauta del próximo mes. Pero nos vemos en diciembre nuevamente con Jimena y Juan Pablo. Muchas gracias, Carlos. Y quiero también despedirnos de todo, a todos ustedes que nos están viendo en cualquier horario del día, va bien a través de nuestro canal de YouTube o a través de nuestro LinkedIn o de nuestra página web estadodiario.com. Así que tengan ustedes muy buenas tardes, noches, días, y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Y un gran Halloween. Exacto. Eso. Y un buen feriado. Exacto, disfruten. Lo mejor, gracias.